Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Paola Mansur, estudiante del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy les voy a hablar acerca de la problemática que hay acerca de ruido y vibración en el trabajo. Y me voy a enfocar en el caso de los trabajadores de obras civiles y mantenimientos expuestos a ruido. Ahorita les voy a explicar un poco acerca de mi cartelera. Bueno, mi cartelera traté de plasmar una imagen o un dibujo en el cual realicé la anatomía del oído. Y lo voy a dividir en tres grandes partes. Oído externo, oído medio, oído interno, pero nos vamos a enfocar en lo que es el oído interno. Pero vamos a hacer un pequeño recorrido como para entrar en contexto. La vibración o el ruido ingresa por la oreja, pasando por el canal auditivo externo. De allí va a hacer una pequeña o una vibración en el tímpano, haciendo un movimiento o mandando sonidos a los tres huesillos del oído, que son del oído interno, que son el martillo, el yunque y el estribo. En el estribo, cuando llega al estribo, que es este que queda como acá pegadito a la ventana redonda cerca de la cóclea, ingresa a la cóclea. La cóclea es una estructura hueca en forma de caracol ubicada en el oído medio, en el oído interno, perdón, encargada de traducir las ondas sonoras en impulsos eléctricos para que el cerebro pueda interpretarlas. De ahí en adelante, por ejemplo, esos impulsos eléctricos van enviados directamente al cerebro. Dentro de las cócleas, de la estructura cóclea, encontramos las células ciliadas. Las células ciliadas son receptores sensoriales del sistema auditivo que se encuentran dentro de la cóclea en un líquido. Ellas actúan como pequeños micrófonos biológicos y su función es recibir las vibraciones físicas del sonido y transformarlas en señales eléctricas que el cerebro pueda entender. Las células ciliadas son tienen unos pequeños pelitos o también llamados cilios, los cuales cuando hay una vibración o un sonido como tal, se mueven de forma relajada dentro de ese líquido y se mueven cuando el sonido no es, cuando es un sonido normal, por decirlo así. Entonces aquí tengo plasmadas dos imágenes en las cuales tengo unas células ciliadas sanas y unas células ciliadas dañadas. En las células dañadas es cuando las vibraciones son tan fuertes, que es como si hubiera un estilo de huracán, el cual empieza a romper los cilios, esos cilitos, esos pelitos, los empieza a mover y los empieza a destruir o a desordenar. Entonces tenemos ese daño en las células ciliadas. Enfocándonos un poco en las células ciliadas, como sabemos que son esas células especializadas, las cuales son tan importantes en nuestro proceso de auditivo, hay algo que debo resaltar, es que las células ciliadas, a diferencia de las otras células del cuerpo, son las únicas células que no se pueden regenerar. No hay procedimiento quirúrgico ni tratamiento en el cual, cuando hay una pérdida total de la audición por medio de daños de las células ciliadas, estas células no se pueden regenerar. Son células que no se pueden regenerar. Bueno. Ahorita vamos a hablar
vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el sistema de nosotros, que es el programa de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, cuando hay una exposición constante, ¿qué efectos tiene el ruido constante sobre las células del oído? Ya hablábamos ahorita de que el oído interno cuenta con las células especializadas que son las células ciliadas, ¿cierto? Que ya hablamos de ellas. Entonces, cuando un trabajador está expuesto a ruidos constantes y a de alta intensidad, como lo que son las obras civiles, puede haber un tema de fatiga metabólica, ¿sí? Entonces, el ruido constante y de alta intensidad causan un efecto devastador, principalmente en las células ciliadas, que se encuentran, ya sabemos que en la cóclea o oído interno. Los efectos principales son esa fatiga metabólica y celular, que al principio el ruido excesivo agota la energía de las células ciliadas y esto causa una pérdida auditiva temporal, ¿sí? Que con reposo y con tema de tratamiento se puede, el efecto se puede curar, por decirlo así. Pero si ya llega a haber una muerte celular irreversible, a diferencia de las otras células del cuerpo, las células ciliadas en las personas no se pueden regenerar una vez que se destruyen por un trauma acústico crónico, se pierde la forma pertinente o la capacidad de transformar las vibraciones sonoras en impulsos eléctricos, lo cual puede ocasionar o deriva de una hipoacusia o una neurosensorial o sordera total. Entonces, como estábamos hablando, ¿cierto? Ahora les voy a hablar acerca de las medidas de prevención que debemos tomar nosotros como en nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo, como medidas de prevención para no haber una pérdida total de la audición. Por ejemplo, la vamos a dividir en 3 grandes pasos, que el primero es, digamos que hacer un mantenimiento o una eliminación de las máquinas las cuales estén utilizando los trabajadores como tal. Hacer un mantenimiento en el cual podamos bajar un poco intensidad del ruido. Por otro lado, debemos crear o hacer áreas aisladas al ruido para que los trabajadores puedan realizar unas pequeñas pausas activas libres de ruido y poder permitirle a las células ciliadas tener un descanso y así evitar la fatiga auditiva. También como elementos de protección personal, como lo son los dispositivos auditivos y botas de seguridad, también hacer pausas activas de ruidos en zonas aisladas al ruido. También debemos también rotar al personal, porque también la intensidad y el tiempo afectan todo el tema de la audición. Entonces, realizar como rotación dentro de los trabajadores, en los cuales podamos disminuir horas de exposición al ruido para evitar la intensidad de tiempo a la exposición del ruido como tal. Muchas veces y en algunos casos de pérdidas del oído hay como una secuencia clínica en el cual primero tenemos una tinitis o zumbidos en el oído, lo cual lo reportan los trabajadores y a largo plazo en una acusia neurosensorial.
Ahora nos vamos a ir a otra pregunta que dice, ¿qué procesos biológicos se alteran cuando hay exposición prolongada al ruido o vibración? A nivel celular y fisiológico, la vibración y el ruido constante desencadenan un caos interno, el cual puede ser lo que es el estrés oxidativo la sobreestimulación de las células del oído interno, hace que las mitocondrias trabajen en exceso, acumulando especies reactivas de oxígeno, radicales libres o radicales libres. Esto daña la membrana celular y el ADN de las células. Entonces, esto es lo que les explico acerca